Hola, buenos días, otra entrega más de Grecia, ¿sí? Veíamos los videos anteriores, cómo los chicos pusieron sus informes, y cómo este intercambio, este intercambio con las diferentes colonias de los griegos en las costas del Mediterráneo, cómo van a traer el comercio, la prosperidad económica y cómo también la cultura cómo va a ir progresando, ¿sí? Los informes que tenemos que vemos hoy tienen que ver con esto del intercambio cultural. En primer lugar, el alfabeto griego, que es el nuestro, que tenemos, no usamos el idioma griego nosotros, pero sí ese alfabeto eh, de las 24 letras que va a trascender va a trascender los tiempos y las diferentes culturas. No van a ser el mismo idioma, pero sí las mismas letras. Entonces vamos a escuchar y a ver el informe de Joaquín Trujillo que nos cuenta sobre este alfabeto griego. Hola, soy Joaquín Trujillo de Primero Primera y vengo a hablar del alfabeto griego. El alfabeto griego es un alfabeto de 24 letras utilizado para escribir la lengua griega. Desarrollado alrededor del siglo IX a.C. a partir del alfabeto consonántico fenicio. Los griegos adoptaron el primer alfabeto completo de la historia, entendiéndolo como la escritura que expresa los sonidos individuales del idioma. Es decir, que prácticamente a cada vocal y cada consonante corresponde un símbolo distinto. Se cree que el alfabeto griego deriva de una variante del fenicio introducido en Grecia por mercaderes de esa nacionalidad. El fenicio no empleaba signos para registrar las vocales. Para salvar esta dificultad que lo hacía incompleto para la transcripción de la lengua griega, los griegos adaptaron algunos signos utilizados en fenicio para indicar aspiración para representar las vocales. Este aporte puede considerarse fundamental. La inmensa mayoría de los alfabetos que incluyen signos vocálicos se derivan de la aportación original griega. Originariamente existieron variantes del alfabeto griego, siendo las más importantes la occidental y la oriental. La variante occidental originó el alfabeto etrusco y de ahí el alfabeto romano. Atenas adoptó en el año 403 a.C. la variante oriental, dando lugar a que poco después desaparecieran las demás formas existentes del alfabeto. Ya para esta época el griego había adoptado la escritura de izquierda a derecha. La introducción del alfabeto griego fue muy importante, ya que fue la base para que se escribieran los primeros libros escritos en griego, que serán vitales para la difusión de la cultura griega. Bueno, muy bien, muy interesante el informe sobre el alfabeto griego. Como lo que habíamos visto anteriormente con Egipto, de, de estos jeroglíficos que tardaron mucho tiempo en descifrarse, se descifraron gracias a que estaban traducidos al griego, ¿sí? Entonces, eh, esas codificaciones de las diferentes civilizaciones nos llevan a conocer su cultura, su historia, ¿sí? Y a partir de esas construcciones cognitivas que hicieron los griegos, desarrollaron uno de los más importantes legados que nos han dejado, que es la filosofía. Esta, esta perspectiva diferente de ver las cosas, este amor al saber, ¿sí? Este informe nos lo va a contar Sofía Sosa, así que prestamos atención y vemos de qué se trata esto de la filosofía. Hola, soy Sofía Sosa y este es mi trabajo de la filosofía griega. La filosofía significa amor por la sabiduría. Es una actividad humana que requiere facultades cognitas superiores. También es una actividad racional porque se utiliza la razón.
Según los mitos griegos, en la creación de las especies se le dotó a cada una especialidad. Como todas las especies ya estaban dotadas menos el humano lo dotaron con sabiduría. La filosofía empezó a existir tras el porqué, o la curiosidad. Las personas a veces se preguntaban el porqué de alguna cosa y eso se lo respondían con mitos. Por ejemplo, ¿por qué existe la maldad? Se lo respondían con el mito de la caja de Pandora. Pero hubo gente que no estuvo conforme con los mitos, sino que requerían de una respuesta realista. Cuando empezaron a preguntarse, queriendo respuesta realista, empezaron por el origen del universo. La filosofía tiene diferentes ramas, estas dependen de lo que se esté preguntando. Por ejemplo, la metafísica es el fundamento de la estructura y de la realidad. La epistemología es el fundamento de la naturaleza y conocimiento. La lógica es de leyes de pensamiento y razonamiento correcto. La ética es el bien y el valor de nuestras acciones. La estética es el valor de la belleza. La filosofía política es el razonamiento político. La filosofía del lenguaje, cómo se originó el lenguaje, y la filosofía de la mente, que se interesa en los fenómenos mentales. La filosofía, la religión y la ciencia. Estos tres son muy distintos, pero lo que tienen en común es que buscan satisfacer las curiosidades del ser humano. La filosofía analiza el saber críticamente para comprobar si es real. La ciencia tiene que comprobarlo por medio de sentidos o números. Si no es así, no es ciencia y no les interesa. No afirma del todo, pero usan la hipótesis más probable. Se actualiza constantemente según resultados científicos. La religión serían creencias humanas. Hubo bastantes filósofos en el mundo, pero estos son los filósofos clásicos de la antigua Grecia. Sócrates fue un gran filósofo muy sabio, que enseñó a varios de sus seguidores escribiendo obras. Fue condenado a muerte por delitos falsos por corromper a los jóvenes, ya que era una mala influencia para la juventud. En el jurado se defendió por sí mismo, y su último acto como ciudadano fue obedecer las leyes aceptando su pena de muerte. Platón fue discípulo de Sócrates. Fundó la Academia de Atenas y su filosofía era más ética, moral y política. Escribió sus diálogos y muchos se registraban en la memoria de su maestro Sócrates, y murió dedicándose a la enseñanza y fue maestro de Aristóteles. Aristóteles fue un miembro de la Academia de Platón y su filosofía se basaba en biología y física, y fue tutor de Alejandro Magno. En conclusión, la pregunta es más importante que la respuesta, porque nos da continuidad en busca de la verdad. Bueno, este es mi trabajo, espero que les haya gustado. Bueno, muy lindo, muy bueno el informe, esta construcción, las láminas, si estuviéramos en el aula, esas láminas van directamente a las paredes del aula para volver a hacer, para rememorar y para volver a hacernos pensar, porque ese es el sentido de la filosofía, ¿sí? Pensar, repensar, ¿sí? Las manifestaciones, los aprendizajes, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar el videíto de hoy con el informe de Joaquín Lagostena, que nos habla de un poquito de la ciudad de Atenas. Hola, yo soy Joaquín Lagostena de Primero Primera. En el video de hoy voy a hablarles un poco más sobre Atenas, la capital de Grecia. Atenas es la capital de Grecia. También se encontraba en el centro de la antigua Grecia, un poderoso imperio. En la ciudad aún predominan los sitios geográficos del siglo V, incluyendo la Acrópolis, una ciudad sobre un monte con antiguos edificios, con el templo del Partenón con sus columnas. En el Museo de la Acrópolis y en el Museo Arqueológico Nacional se preservan estructuras, jarrones, joyas y más elementos de la antigua Grecia.